notificaciones. Desde el Centro de Noticias en Televicentro, para Honduras y el mundo, a continuación el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a frente, con Renato Álvarez. Frente a frente presenta el tema del día. Hola, muy buenos días, bienvenidos a Frente, luego de un periodo largo de vacaciones, aunque días laborables solo son o fueron 16, dice uno, 16 días es poco, pero bueno, cuando uno está acostumbrado al ajetreo, al trabajo permanente, se le hace un mundo 16 días de vacaciones, días laborables, ¿verdad? Pero bien, ya estamos de nuevo. Ya lo ven ustedes, lo que siempre les he dicho, nadie es insustituible, absolutamente nadie es insustituible en los trabajos, ni el director, ni ningún cargo. Mis compañeros lo han hecho como lo saben hacer. Ramón Matute estuvo la última semana en Frente a Frente, Ulises Aguirre las primeras 2 semanas, nuestro equipo de TN5 también, con Eunice López presentando. Ha marchado de la manera que lo exige Televicentro. Así que hoy vamos a tener un tema de debate en todo el país. No es hoy que se viene debatiendo esto, digo con otra arista adicional. El tema se viene debatiendo desde hace tiempo. Es esto que han dicho los fiscales o esta moción que han presentado los fiscales federales de Estados Unidos, quienes han asegurado que el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, protegió a un narcotraficante hondureño a cambio de grandes sobornos, incluso usando el ejército para facilitar sus actividades, ahondando en las alegaciones que ya plantearon durante el juicio por tráfico de drogas contra su hermano. Hace algunos minutos, el periodista Ramón Matute conversó con el ex jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, y tengo aquí a Ramón para un rápido resumen. Ramón, muchas gracias, feliz año. Feliz año, Renato, bienvenido. ¿Qué tal la pasaste? ¿Bien? ¿Bien? Me extrañaba. Bien, muy bien. Muy bien, en familia como siempre. El tiempo. ¿Y en tu iglesia? Claro, sí, siempre sirviendo a Dios porque es lo más importante, Renato. ¿Qué resumen haces de las declaraciones del ex jefe del Estado Mayor Conjunto? Sí, don René Ponce Fonseca aclaró en el matutino que él no ha recibido absolutamente ninguna acusación por parte de la Fiscalía de Estados Unidos. Por un lado. Por otro lado, dice desconocer al señor Giovanni Fuentes Ramírez, que es el que está sindicado por narcotráfico y detenido en Miami, en el Aeropuerto Internacional de Miami en el 2020, Renato. Sí. Otro elemento que dijo el general es que él nunca ha recibido presión ni del presidente de la República, ni de mandos intermedios del gobierno, presionándolo, dice, para actividades ilícitas de narcotráfico. De ninguno de estos sectores ha recibido presión, y que él le dijo al presidente en su momento que si había algún tipo de presión, él públicamente lo iba a denunciar. Confirmó también aquí en el matutino que en su gestión como jefe de Fuerzas Armadas y también como comandante de algunas unidades militares, sí hay y existió militares vinculados a la narcoactividad, y que serían estos, quienes salieron de la institución, los que estarían orquestando una campaña en contra de él y en contra de las Fuerzas Armadas de Honduras. Confirmó también que fue comandante de la 105 Brigada Militar, que es esa unidad que señala en su documento Univisión cuando lo menciona a él como el CC-13 y da el nombre de René Ponce Fonseca, como el que presuntamente había ayudado a este
supuesto narcotraficante Giovanni Fuentes Ramírez. Descartó el general aquí en TN5 Matutino esta mañana cualquier tipo de vinculación a la narcoactividad, Renato. Bueno, tú sabes y toda la población que en una moción que se presentó el viernes ante un tribunal de Nueva York, los fiscales detallaron la supuesta relación de Hernández con Giovanni Fuentes Ramírez, un presunto narcotraficante hondureño que fue detenido en Miami el pasado mes de marzo. El escrito de la Fiscalía se enmarca en el caso contra Fuentes Ramírez y en él no se nombra explícitamente al presidente hondureño, al que se identifica como cómplice o conspirador número 4, CC4, pero su identidad es fácilmente reconocible por las referencias a su cargo y a su hermano Juan Antonio Hernández, que fue declarado culpable de narcotráfico. Según los fiscales, Fuentes Ramírez mantuvo varios encuentros en 2013 y 2014 con Juan Orlando Hernández y le pagó grandes cantidades de dinero para que protegiera sus actividades y aceptase usar a las Fuerzas Armadas como protección para sus actividades de narcotráfico. Hernández además animó al supuesto narcotraficante a trabajar con su hermano y le mostró interés por tener acceso a su laboratorio de drogas por su cercanía a Puerto Cortés, señala el documento. Durante esas reuniones, Hernández aseguró, siempre según el relato de los fiscales, que quería hacer creer a Washington que Honduras estaba combatiendo el narcotráfico, pero que en realidad iba a eliminar la extradición del país y meterles drogas por las narices a los gringos, en referencia a una supuesta voluntad de inundar Estados Unidos con cocaína. Además, aseguran que Hernández describió en esos encuentros su participación en una corrupción generalizada dentro del gobierno hondureño que incluía el desvío de ayudas estadounidenses y de fondos del sistema de seguridad social del país. Esta moción ahonda en las alegaciones ya presentadas previamente por los fiscales estadounidenses que, entre otras cosas, aseguraron durante el juicio contra su hermano tener pruebas de que el presidente recibió más de $1 millón del narco mexicano Joaquín El Chapo Guzmán. Moción fuerte, acusaciones fuertes que siguen presentando los fiscales de Estados Unidos, Ramón. Un elemento también, penalistas reaccionaron acá en el matutino, Renato, y para ellos, como es de esperarse, el cambio de la política exterior de Estados Unidos con la nueva administración, según ellos, provocará a partir del 20-21 de enero, acusaciones masivas en contra de altos funcionarios hondureños y de altas personalidades hondureñas de diferentes órbitas, acusados según estos penalistas por estos delitos de narcoactividad. También hay que recalcar que el 21 de enero es la audiencia de sentencia que se tiene contemplado en contra de don Juan Antonio Hernández, Tony Hernández, precisamente en la justicia de Estados Unidos. Renato. Bueno, muchas gracias, Ramón Matute. Desde luego, este va a ser el tema de hoy en Frente a Frente con diversas aristas. Esta moción que se ha presentado de los fiscales estadounidenses que han acusado al presidente hondureño Juan Orlando Hernández de proteger a un narcotraficante de Honduras a cambio de grandes sobornos. Gabriel Andino tiene la pregunta para ustedes con la que esperamos interactúen esta mañana aquí en Frente a Frente. Gabriela, buenos días, feliz año. Muy buenos días, licenciado, bienvenido. También a ustedes, bienvenidos a Frente a Frente. De inmediato le damos a conocer el tema de este lunes para que participe a través de nuestras plataformas de redes sociales. ¿Cree usted que las acusaciones contra el presidente Hernández de los fiscales de los Estados Unidos pongan fin a los casi 12 años de gobierno nacionalista? @Frente a Frente HN en nuestras redes sociales en Twitter. Le repito de nuevo el tema. ¿Cree usted que las acusaciones contra el presidente Hernández de los fiscales de los Estados Unidos pongan fin a los casi 12 años de gobierno nacionalista? Esperamos sus comentarios. Hacemos una breve pausa comercial, pero ya regresamos. Le recordamos el tema de este lunes. ¿Cree usted que las acusaciones contra el presidente Hernández de los fiscales de los Estados Unidos pongan fin a los casi 12 años de gobierno nacionalista? @Frente a Frente HN en nuestras redes sociales. Mientras los
fiscales en esos expedientes de los juicios que se han ventilado contra hondureños en los últimos años siguen revelando detalles sobre supuestas vinculaciones de CC4, que es el presidente Hernández, en el narcotráfico en Honduras, el gobierno lo sigue negando. Esta mañana, para analizar este tema y las repercusiones políticas de esto en el Partido Nacional, que ya va sobre el año número 12, ya está a punto de llegar al año número 12 de gobierno continuo, 4 de Porfirio Lobo, 8 de Juan Orlando Hernández. Las repercusiones de estas acusaciones de los fiscales en la posibilidad o no de que el Partido Nacional tenga otro triunfo en el próximo proceso electoral. ¿Qué cree usted? Para analizar el tema, les digo, están dos sociólogos aquí en el programa. Don Eugenio Sosa, aquí a mi izquierda. Bienvenido, Eugenio. Gracias por la invitación, Renato. Es un gusto estar acá. Feliz año, que sea un buen año. Igual. Le reitero mi solidaridad porque sé que a finales del año anterior murió su madre. Gracias. Julio Navarro también. Julio, bienvenido. Gracias, Renato, por la invitación. Un placer estar con Eugenio por acá. Sí, yo sé que ustedes son sociólogos con mucha independencia. Y aunque a Julio lo miré en frente a frente en diciembre, dije vale la pena llevarlo de nuevo porque es bueno estar con gente muy formada y con independencia. También tendremos al embajador de Honduras en Washington. Justamente el abogado Luis Suazo está en la embajada de Honduras, no sé, o en su vivienda, pero él está en Washington, en la embajada. Bienvenido, abogado. Buenos días, Renato, y a sus invitados. Muy agradecido por esta invitación. Les deseo lo mejor, un bendecido 2021 y con gusto participar en este análisis sobre esta situación. De nuevo, gracias, abogado Luis Suazo. Comienzo con Eugenio Sosa. Una vez más, los fiscales de Estados Unidos están vinculando al presidente Hernández con la narcoactividad, Eugenio. ¿Cómo valora esto? Sí, bueno, Renato, yo creo que aquí hay que poner un encuadre para poder avanzar más en el análisis. Lo primero que hay que decir que estos señalamientos en los últimos años son sistemáticos y reiterativos. En algunos momentos existió duda y se puso en debate si este código que usan de CS4 se refería a Juan Orlando Hernández o era otra persona. Eso a estas alturas creo que no es un tema de discusión. Está claro que se están refiriendo al presidente de Honduras y así los medios internacionales también lo han asumido y lo han titulado con esta nueva situación que se ha presentado. El segundo elemento es que todos los testimonios de los que se han presentado e incluso de los que se han extraditado, o si no todos, puede ser quizás absoluto, pero una gran mayoría señalan vínculos directos con quien está en la presidencia de la República. Es decir, no es uno de los extraditados, no es uno de los que se han capturado, sino que van coincidiendo. Y si revisa uno el juicio contra Tony Hernández, mirará que esto es permanentemente mencionado en la medida que llegaban narcotraficantes hondureños que se han presentado o que han sido capturados, reiterando este tipo de vínculos. Algo que no hay que soslayar es que además de la figura principal, digamos, política del país, hay una reiterada mención a elementos importantes de las Fuerzas Armadas. Es decir, esta supuesta participación o cualquier participación que se dé a ese nivel sería imposible sin contar con una institucionalidad que es encargada de la inteligencia. No estoy diciendo que así es, pero en el armaje de los testimonios esto se va haciendo así. El otro tema que uno no puede olvidar, Renato, es el gran ausente de la institucionalidad nacional. Al margen de que, obviamente, o mejor dicho, partiendo del hecho de que la presunción de inocencia es fundamental, la inmovilidad, el silencio y ningún tipo de actividad investigativa nacional es algo que nos debe preocupar mucho, porque cuando hay reiteradas menciones, por lo menos hubieran ya algunos indicios de que este tema se toma en serio en el país.
lo tomamos en serio probablemente en los debates, en la ciudadanía, en varios sectores, pero lo que menos lo toman en serio es la institucionalidad responsable de decirnos a los hondureños y a las hondureñas qué tan cierto o no son este tipo de acciones. Los fiscales también han sido reiterativos y bueno, todo esto conjuga una situación bastante compleja para el país. Mire, cuando uno estudia, y aquí Julio lo sabe también, cualquier ciencia le plantean que obviamente la investigación es fundamental para llegar a los hechos. Sin embargo, en Honduras, debido a que la institucionalidad ha sido muy, digamos, ha estado paralizada prácticamente en estos temas, note que tema de los Cachiros, tema de los Valle, tema Tony Hernández, tema de Fabio Lobo, todo eso era voz populi en la sociedad hondureña cuando antes de que actuara la institucionalidad estadounidense o la que hizo alguna acción como los Valle a nivel nacional. La pregunta es si en este caso sería la sección. Es una pregunta que cualquier ciudadano o un análisis debería de hacerse. Es decir, no soñemos que mientras esto no cambie, algún fiscal de la República se atreverá a investigar o a requerir en los tribunales a un alto funcionario como un presidente de la República o de cualquiera de los poderes del Estado, Julio Navarro. Renato, un dato histórico, ¿por qué? 60% de la población hondureña es menor de 45 años. En 1974, hace 45 años, ¿no?, Honduras puso un impuesto a la exportación de caja de banano de 50 centavos de dólar. Y lo hicieron casi toda la mayoría de los países centroamericanos. 4 meses después, Honduras suspendió los 50 centavos. El 9 de abril de 1975, un periódico norteamericano, hablo de un periódico, no de un tribunal, denunció que la United Brand había pagado 2.5 millones de dólares a un alto funcionario hondureño a cambio de que quitaran el impuesto. Hablo del 9 de abril. El 22 de abril de 1975, o sea, casi 12 días después, el gobierno de López Arellano fue sustituido por otro presidente que fue Juan Alberto Melgar Castro, a consecuencia de la denuncia que hizo el periódico norteamericano. Y en Honduras se creó una comisión especial investigadora que sería la encargada de saber si eso era cierto o no. Fueron hasta Suiza, hicieron un informe al final que ratificó que sí era cierto que se habían pagado 2.5 millones, porque además había un hecho de por medio. Una persona ligada a la United Brand negoció el soborno y se había suicidado. Hace 45 años, la institucionalidad del Estado respondió. Y respondió no encarcelando al ministro, sino cambiando el gobierno. Es lo que decía Eugenio, ¿cuál es la respuesta de la institucionalidad? Nuestra, porque no podemos estar pensando de la respuesta de la institucionalidad de otros países. ¿Qué tanto hemos cambiado nosotros en los últimos 45 años? Las nuevas generaciones de hoy puede hacer que no conozcan esto y se asusten al ver las cosas que hoy están sucediendo. Lo último que ha pasado en los tribunales de Estados Unidos ha tenido realmente una cobertura internacional increíble. Hasta los periódicos de África, de todo lado, aparece Honduras en ese escalón. A raíz de lo que se plantea en los documentos, de que ya oficialmente se descifran la tabla de elementos que está los fiscales norteamericanos. Recuerda que cuando ponen esas letras pareciera que uno está nuevamente allá por 6º grado estudiando la tabla de elementos. ¿Cuál es el símbolo químico del cobre? ¿Cuál es el otro? Etcétera. Nos han vuelto a traer eso. Y entonces, hoy sí ya aparece que el CC4 es tal y tal persona
y es el presidente de la República. Y entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué hace la institucionalidad nuestra? ¿Por qué no reacciona la institucionalidad? ¿O por qué no reacciona la persona? En Honduras yo he visto en los últimos años que hay 3 características que se han dado con estos problemas. Uno, las personas que son pedidas por Estados Unidos en extradición, que la Corte Suprema de Justicia se ha encargado de hacer el trámite para mandarlos a Estados Unidos. 2, las personas que han sido capturadas en Estados Unidos porque tienen cuentas pendientes con la justicia norteamericana. Y 3, las personas que han sido mencionadas, que son reconocidas en Honduras y que se han ido a presentar a los tribunales norteamericanos para saber si las menciones que hacen de ellos tienen validez, son ciertas o no. Hasta el momento, las personas que han sido mencionadas, que son parte del engranaje de gobierno en nuestro país y que tienen responsabilidad en la conducción del Estado, no han tomado una decisión de presentarse a los tribunales norteamericanos o presentarse a los tribunales de justicia en Honduras, ya que ellos no reaccionan, o presentarse a la Fiscalía para que se abra realmente una investigación que con el apoyo de Estados Unidos, de los fiscales norteamericanos, podría aclararse. Yo creo que el país se merece una explicación o una actitud de ese tipo, porque esas personas que son mencionadas de una y otra forma han sido electas por el voto directo de los hondureños. Y un gobernante o un alto funcionario tiene que rendir cuentas a aquellas personas que lo eligen. Yo creo que Honduras como país está pasando una situación sumamente difícil. Y cuando usted la pregunta que hay, ¿qué incidencia va a tener en la prolongación del Partido Nacional en el poder? Yo en eso soy pesimista. Yo recuerdo, don Porfirio Lobo Sosa dijo, cuando se dio a conocer lo del Seguro Social, no lo dije antes de las elecciones porque iba a tener incidencia en los resultados. Hubo otras elecciones 4 años después y no hubo incidencia negativa en los resultados, porque el gobierno de estos últimos 11 años tiene un aparato que funciona a la perfección, que le garantiza ganar cualquier tipo de elección que se presente. Porque hay que reconocer algo, la permanencia del Partido Nacional en el poder no solo se debe a sus virtudes, a su capacidad de organización, de movilización y de control institucional, sino que también se debe a las debilidades que tienen los partidos de oposición, que no han podido vertebrar un proyecto de Estado que pueda entusiasmar a todos los hondureños a cohesionarse bajo un liderazgo que represente, mire, ya hoy en día no reconstruir el país con los puentes y todo, sino reconstruir la moral del hondureño, que es realmente la que está en un proceso acelerado de deterioro y que por eso no reaccionamos, aunque el mundo entero esté expectante. Embajador de Honduras en Estados Unidos, abogado Luis Suazo, él se encuentra en este momento en la capital estadounidense, Washington. Hoy ya no son siquiera los medios, sino que una vez más los fiscales de Estados Unidos los que están vinculando al presidente de Honduras en asuntos de narcoactividad. En esta ocasión han presentado una moción ante un tribunal de Nueva York donde detallan la supuesta relación del presidente Hernández con Giovanni Ramírez, un presunto narcotraficante hondureño. Su valoración, por favor. Buenos días, Renato. Quisiera comenzar por decirle que me alegra que las personas que están con usted en el set sean personas analíticas, son investigadores, son personas respetadas y respetables, y como investigadores que están acostumbrados a basarse sobre datos y sobre hechos, y sobre eso quisiera hablar yo. El primer dato que quisiera comentar es que todas estas declaraciones se contraponen
a los resultados que el gobierno dirigido por el presidente Hernández ha tenido en esta lucha contra el narcotráfico y en la lucha en general contra la criminalidad. Por un lado, se bajaron los homicidios casi 60% ya durante la administración. Ese es un logro que ningún otro país en el mundo lo ha tenido de esta manera. Llegamos a 37 homicidios por cada 100,000 habitantes. Eso es lo que el presidente Maduro le había heredado a la siguiente administración. No quiero hacer de esto un tema político, pero son hechos y los datos ahí están. Y de ahí se descuidó la seguridad y llegamos 5 años después, 6 años después, a ser el país más violento del mundo. Nos ha costado, Renato, 78,000 vidas y una inversión muy grande para recuperar la paz y la seguridad, y no digamos todas las oportunidades, las inversiones que no se hicieron en el país por esas circunstancias de inseguridad que heredamos y que el presidente ha liderado en recuperar. En el caso específico del narcotráfico, y le pediría a la producción que pueda presentar el documento de un reporte que hace anualmente una oficina de Estado, del Departamento de Estado. Es un buró que sigue los temas de drogas y la aplicación de la ley, que para 2013 establece que el 87% de la droga que circulaba hacia el norte pasaba por Honduras, el 87%. Quisiera preguntar o pedirle a la producción nuevamente que lo pueda poner para que la ciudadanía pueda verlo. Y luego, ese mismo reporte, el año pasado, en el último reporte de marzo del año pasado, establece que por Honduras pasó el 4%. El 4%. Una disminución, Renato y hondureños, de 83%. Entonces yo quiero hacerle en términos de preguntas. ¿Cuánto o cuál es o quiénes fueron los que perdieron en este proceso? En segundo lugar, ¿cuánto perdieron? Y para empezar a dar algunos datos sobre esto, un documento de la Oficina de Naciones Unidas de Droga y Crimen para el 2013 estableció que el tamaño de la venta de coca en Estados Unidos llegó a ser 38 billones de dólares. Para hacerle un cálculo o ponerlo en perspectiva, ese mismo año Coca-Cola Company ganó 8.5 billones de dólares. Toda la Coca-Cola a nivel mundial, Renato. O sea, este negocio solo en la venta en Estados Unidos produjo 4 veces y medio las utilidades que tuvo la Coca-Cola. Al pasar por Centroamérica, del documento se desprende que el valor de la droga en esos días era 4.8 billones de dólares. Para ponerlo nuevamente en contexto, el comercio intrarregional en Honduras era 5.2 billones de dólares. O sea, casi una economía aparte. ¿Qué pasó con esto? Una reducción de 83%, más o menos, una pérdida anual de los que traficaban de alrededor de 4,000 o 4 billones de dólares por año, mientras el presidente ha sido el presidente de Honduras. Yo pregunto, ¿por qué no se hablaba antes del narcotráfico? ¿Por qué no se hicieron una serie de acciones antes? ¿Quién fue la persona que lideró y tomó la responsabilidad de establecer la extradición? Las respuestas cada uno de nosotros la tiene. ¿Quiénes son entonces los que ahora señalan al presidente, que son los que consistentemente, como decían, están dando información en Estados Unidos? Pues los que perdieron su libertad también, perdieron su familia, su vida familiar, y perdieron mucho, pero mucho dinero. Y aquí en esos intereses pudiéramos buscar
algunas respuestas y algunas explicaciones, pero regreso a los hechos. El hecho claro y contundente es que por Honduras el narcotráfico bajó significativamente. No hay paralelo en el mundo de esa disminución. Entonces aquí tenemos palabras contra hechos, con resultados que se han dado. Y hablando de la institucionalidad que produjo y que estuvo al final a la cabeza de esto, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional también, que han sido acusadas o señaladas también como institucionalidad, no como ciertos miembros de. Fueron ellos quienes lideraron operativamente y lograron estos resultados. Fueron ellos y siguen siendo ellos los que hoy arriesgan la vida todos los días frente a estos grupos que son poderosos, que nadie los quiso enfrentar antes y que 87 miembros de esas fuerzas han dado el sacrificio máximo que ha sido la pérdida de su vida. Así que cuando se habla de la forma en que se está hablando, se habla también de la integridad, no solo institucional de ellos, sino de cada miembro. No hay duda que no vamos a tapar el sol con un dedo, que han habido en las instituciones personas que independientemente han podido hacer colaboraciones, pero no la institucionalidad. Hablo entonces por cada uno de los miembros de Fuerzas Armadas, por cada uno de los miembros de la Policía Nacional, de la Dirección de Inteligencia, que son las personas que día a día y por años consistentemente hicieron este trabajo y tuvieron estos logros. Solo permítame sí. que a partir de lo que usted está diciendo, le consulte a Eugenio Sosa si estos resultados que recuerda desde Washington el embajador de Honduras en los Estados Unidos eximen al presidente de la República de estas denuncias que están presentando en un tribunal de Nueva York los fiscales de Estados Unidos en contra del presidente Hernández. Son dos cosas totalmente diferentes, Renato. Incluso parte de este problema del narcotráfico y de los problemas de que haya salido a luz estos testimonios, según argumentos de los fiscales, es que gran parte de, primero, lo que se suponen es unos sobornos, primero, por la permisividad del movimiento de droga, precisamente en los años donde Honduras estaba exhibido al más alto nivel, donde prácticamente por los supuestos sobornos llegamos a los niveles más alarmantes. Y obviamente eso está vinculado a la violencia también. Y ahí menciona los años, estos documentos y estos testimonios. Y en segundo lugar, que también hay una discusión sobre las pugnas de los mismos grupos de los carteles, de cómo alguna política y algún involucramiento de políticos de alto nivel puede ser permisivo a tratar de destruir a ciertos grupos y capturar droga también como parte de la lucha entre grupos que se da en toda América Latina, que no es exclusivo en Honduras. Pero a mí me sorprende que mantengamos cierto discurso y cierto guión que ya ha fracasado. Si usted recuerda, Renato, cuando el caso Tony Hernández, el gobierno, que no debió haberlo hecho porque realmente él es el hermano y debe mantener la distancia, pero como gobierno montaron conferencias de prensa y actuaron hablando de una supuesta inocencia y tratando de desmeritar la validez de los testimonios como prueba en los Estados Unidos. Usted, Renato, tuvo acá defensores de ciertos narcotraficantes o personas muy tendientes a defender el gobierno, donde minimizaban la fuerza del testimonio de cómo lo trabaja en Estados Unidos. Sin embargo, hubo otros abogados que explicaron lo que significa el testimonio y cómo se trabaja este tipo de pruebas en los Estados Unidos, que no es porque a Renato, a Julio, a Eugenio se le ocurre decir que fulano o tal persona es de narcotráfico y que los fiscales lo van a asumir como una verdad. Hay un proceso investigativo. A mí me sorprendió en ese momento cómo Honduras y las élites políticas en especial, que han sido bastante subordinadas a Estados Unidos,
Siempre nos enseñaron a los hondureños a alabar la justicia estadounidense, a alabar las fiscalías estadounidenses. Y ahora, donde se les menciona, realmente es que no tienen validez ese tipo de pruebas. Aquí lo que debemos de discutir es que en un país serio, la persona que ocupa la primera magistratura del país, por menos señalamientos en los medios y no digamos en la fiscalía, no necesita que se articule la oposición ni que salga toda la ciudadanía, tuvo que haberse hecho a un lado para permitir una investigación ya sea en los niveles internacionales, si es que quería presentarse, o al menos peticionar una investigación aquí al interior del país. Si el fiscal Chinchilla, por no actuar en este momento, si tuviéramos otro tipo de Congreso, debería también renunciar o debería pedírsele un enjuiciamiento político. No porque queremos que lo lleve preso sin pruebas, no porque queremos que no se haga un juicio, sino porque es deber, por la investidura que tiene, es deber de actuar y no guardarse el silencio. Usted vio cómo ahorita ha sido debate, que no estaba Renato en el programa, y exigiéndole que renunciara para que se investigara a Óscar Rivera, que está bien que se haga, por una cosa que no debe ser investigada, cualquier corrupción debe ser investigada, pero aquí estamos hablando de otros niveles. En el 2004 se empezó a hablar del serio problema del narcotráfico en el país, pero no el narcotráfico en general, se empezó a hablar con mucha insistencia del problema de la vinculación de la política y de ciertos políticos al narcotráfico o al tráfico de drogas. Y en ese momento lo que más se mencionaba, Renato, era diputados y alcaldes, que era como el gran problema que se estaba teniendo. Algunos incluso fueron asesinados en el camino por esas pugnas, pero nunca se había mencionado con tanta sistematicidad por organismos tan relevantes como la Fiscalía de los Estados Unidos y por los medios internacionales lo que hemos tenido en los últimos años, el enorme daño al país. Aquí hay un discurso de esto de que se bajó la seguridad, ese es un tema de discusión que también se podría tener del otro, pero realmente se soslaya el tema fundamental y de fondo. Aquí es que realmente esto, y con una institucionalidad totalmente bastante acoplada, o digamos hegemonizada, pues está siendo difícil, pero este es un enorme daño al país realmente y un gran problema de nuestra institucionalidad. Embajador. Sí, quisiera decir en primer lugar otra vez, ellos como investigadores que son, cuando hacen sus investigaciones, también tienen en cuenta la credibilidad de la fuente y se buscan en realidad fuentes que sean creíbles. Es interesante que las fuentes que se citan siempre son dos tipos de personas, los extraditados y los que se fueron a presentar, que indudablemente no se fueron a presentar voluntariamente porque ya sentían que le habían hecho un daño al país y también a Estados Unidos y que mejor se iban a ir a presentar. Se fueron a presentar porque aquí había una política fuerte en contra del narcotráfico y sabían que iban a ser extraditados y prefirieron comenzar sus negociaciones. En segundo lugar, quisiera decir que en una de las primeras palabras que mencionó don Eugenio, comentaba en la posibilidad de que sí, se haya hecho algo, pero se haya beneficiado a un grupo de narcotraficantes en perjuicio de otro. Yo lo que quiero decir es que se redujo 83%. El tema del narcotráfico en el país se ha reducido de tal forma que deberíamos, y yo le poner en contexto, si eso significa que alguien se quedó con un negocio que existía. Estamos realmente en 4%. Y si fuera la información que tiene el Comando Sur establece 3.2%, y esa cifra, Renato, ya se la presentó a usted en su programa el general Díaz hace un tiempo atrás. Pediría nuevamente que pongan, porque no lo pude ver hasta el final, para que pueda la ciudadanía ver dónde establece el Departamento de Estado, no nosotros aquí en Honduras. No es una fuente nuestra. Y yo preguntaría si alguien piensa que nosotros tenemos tal control, como se hace aparecer, de que pudiéramos controlar lo que se publica ahí.
Ese reporte, si lo baja un poco, es el de marzo del 2013, y bajen por favor hasta donde dice Honduras, que es lo que sigue ahí inmediatamente, para poder leer el texto de lo que se establece. En ese texto vamos a ver con claridad que establece que Honduras tiene el 87% en el 2013 del paso de droga. Es importante, Renato, que toda la ciudadanía pueda ver ese reporte del Departamento de Estado, de la Oficina Especializada del Departamento de Estado en el tema de lucha contra drogas y aplicación de la ley, que son sus datos. Así que reitero la solicitud de que Permítame que la producción encuentre ese gráfico. Permítame que la producción encuentre ese gráfico que nos pide el señor embajador mientras identificamos ese gráfico. Julio Navarro tiene una valoración. No es un gráfico. El documento, el reporte dice Honduras, y abajo en el primer párrafo establece en general qué ha pasado en Honduras, y ya en ese primer párrafo establece la información de la que me estoy refiriendo. Entonces, cuando hablamos de un guión fracasado, no sé si hay un guión que deberíamos de pensar que no solo aquí, si es que estamos pensando que aquí hay un guión, podría haber un guión en otro lado también, y eso que cada quien lo pueda valorar, pero otra vez, como investigadores, la fuente no es creíble, es fuente que perdió todo lo que tenía, que está enfrentando a la justicia, que está buscando que le reduzcan sus penas, que probablemente también tenga un ánimo muy claro de vengarse de lo que les pasó. Y finalmente, ¿por qué no vemos o deberíamos de tener otras fuentes que no sean solo ellos? Mira, a mí me ha llamado la atención en un caso de un guatemalteco extraditado, también, que ya eso es de público conocimiento, porque también se publicó, que dice el guatemalteco ese que él estaba en la reunión en la cual se entregó $1 millón, del cual se habla también en estas declaraciones que son recurrentes. Pero si contamos en esa reunión, entonces habría una decena de personas, casi una fiesta. O sea, yo lo que quisiera es que también hagamos una reflexión y pedirle a los hondureños que cada quien lo haga, cada quien que llegue a sus propias conclusiones sobre cuál es la veracidad que pueden tener, cuáles cosas que a veces parecen inverosímiles, como por ejemplo que una parte de lo que se alegó en el juicio anterior es que el acusado marcaba con sus iniciales los kilos. Eso realmente no parece para nada razonable. Y yo he hecho, y con mucho respeto y mucho aprecio a doña Doris Gutiérrez, he hecho algún símil, porque en otra decomiso los kilos decían DG. Claro, nadie está pensando que ella está participando en eso, ni nada. Pero esas inferencias de esa manera son, hay veces un poco alargadas, y uno pareciera que carecen de la seriedad que deberían de tener. Yo creo que los fiscales en Estados Unidos son profesionales, indudablemente, y que están haciendo bien su trabajo. ¿Quién les trae a ellos estos testigos? ¿Y quién les dice que esos testigos están diciendo completamente la verdad? Es lo que quizás es lo que nos debemos de preguntar. Ahora, yo no dudo de los en esto también tenemos que reflexionar, señor embajador, que aquí hay una embajada amplia de los Estados Unidos, que aquí hay agentes de la DEA, que inclusive en algún momento se ha cuestionado la participación en operativos, gracias a Dios, de la DEA con agentes hondureños. Es decir, tampoco hay que minimizar. Mira, aquí el asunto es, yo no estoy minimizando, que se trata, estoy haciendo preguntas para que la gente llegue a sus propias conclusiones.
Se trata del Departamento de Justicia de Estados Unidos, de los fiscales estadounidenses. Y del Departamento de Estado de Estados Unidos, que hace esta construyendo publicación. Expedientes, presentando mociones, y todos sabemos, y usted más que nadie debe saber, que estos expedientes, estas acusaciones o mociones se construyen no con una expresión ligera de algún narcotraficante, sino que hemos leído y hemos escuchado, hemos indagado de que se investiga, que se contrasta para presentar una moción. Y aquí lo que veo en los sociólogos es que, a pesar de que es el Departamento de Justicia, que es la Fiscalía de Estados Unidos la que está diciendo esto, la institucionalidad del Estado, porque eso es lo que se resiente también. Y el Departamento de Estado dice lo contrario. La institucionalidad de Honduras no se ha movido para investigar, o los personajes vinculados a estas denuncias de los fiscales se han atrevido a decirle a la institucionalidad hondureña: renuncio, investíguenme. Yo asumo que es lo que nos quieren decir, porque es evidente que es lo que están diciendo aquí los sociólogos. Ya voy con usted, Julio Navarro. Solo, bueno, para que lean, un saludo a Luis Faso, embajador de Honduras en Estados Unidos. Yo lo conozco como un excelente profesional. Fíjese qué bien, nosotros tenemos embajador en Estados Unidos, pero ahora ni nos merecemos un embajador norteamericano en Honduras. Solo en el gobierno de Carías hubo 8 meses que no tuvimos embajador norteamericano. De ahí Honduras ha sido un país clave para tener embajada norteamericana, para monitorear todos los problemas que pasan en Centroamérica. Yo le voy a decir con franqueza, yo conozco los datos que da el gobierno sobre el incremento de decomiso de droga, sobre reducción de personas que han muerto, etcétera. Esos datos los del gobierno, y para comprobarlos tendría que haber otra fuente, y en Honduras fuentes alternas para comprobar no existen porque hay muchas limitaciones. Sobre los muertos de personas, sí, el Observatorio de la Violencia, observatorio, claro, lo hace. Pero, sí, claro, embajador, a nosotros nos debe preocupar lo siguiente: ¿por qué, si el gobierno presenta todos esos datos, los fiscales, la jurisdiccional de Estados Unidos sigue insistiendo? Y aquí hay que hacer una diferencia. Yo tengo una amistad que una vez le preguntó a la embajadora Kuminski: embajadora, yo escucho decir, era muy amigo, yo escucho decir que van a haber tantas personas en extradición. Embajadora, usted, dígame. Y le dijo la embajadora: mire, quiero aclararle algo. En Estados Unidos, una cosa es el Ejecutivo y otra cosa es el Poder Judicial. Yo realmente, le dice, no tengo información de a quienes están investigando, a quienes están juzgando. Yo me voy a dar cuenta de que las extradiciones cuando me manden las notas. Entonces, embajador, el monitoreo de si estamos combatiendo el tráfico de estupefacientes, de drogas y todo eso, viene a ser el que controla o supervisa eso, puede ser el Departamento de Estado a través de la DEA o qué sé yo, pero el Poder Judicial actúa a posteriori. Y entonces usted lo que dice, lo que hablan allá son personas que han sido perjudicadas, partiendo de una cuestión cultural y todo eso uno puede creer que sí. Pero cuando a una persona lo acusan con pruebas, ¿quién tiene que ir a desvanecer esas pruebas, embajador? Es que lo que pasa es que el presidente, acusada, discúlpeme, pero el presidente o no el ha país sido tiene que ir a acusado. desvanecer esas pruebas. Hay personas en Honduras que se han ido a Estados Unidos a desvanecer esas pruebas. A algunos les ha ido bien, otros no muy bien, pero ante una acusación en un tribunal como el de Estados Unidos, que se dice, como decíamos, que la democracia en Estados Unidos era el modelo a seguir, ¿va? Entonces yo sí creo que las personas que aquí las mencionan deberían de acreditarse
a través de abogados o a través de presencialmente a los tribunales norteamericanos a desvanecer todas esas acusaciones, porque esas acusaciones sí afectan no solo a las personas en particulares, sino que por la naturaleza de ellos a la imagen del país. Yo creo, embajador, que ustedes cuando ponen datos de qué han hecho, que yo le digo puede ser que sean ciertos todos esos datos, pero los norteamericanos Son ciertos, no perdón. son suficientes los datos. Bueno, mire, yo el punto que yo estoy haciendo y es, no estoy defendiendo a alguien específico, estoy hablando de la estrategia y los logros que Honduras ha tenido y quiénes fueron los que han estado haciendo y produjeron estos resultados y que eso se contrapone, he dicho, a lo que se está declarando. O sea, lo que se está declarando, pareciéramos tener una persona que está activamente participando en un proceso de estos y lo que en realidad esa persona ha hecho es enfrentarse, y ustedes lo conocen de primera mano, los dos, lo que el presidente debió enfrentar para poder pasar la extradición, la reforma constitucional de la extradición, después también de todo el proceso difícil para poder sacar la primera extradición en la Corte Suprema de Justicia. Fue un proceso también complicado. En otros lugares, cuando se hizo la reforma constitucional para permitir la extradición de sus nacionales, asaltaron la Corte Suprema, mataron a los magistrados. Esos eran los antecedentes. Yo pregunto si cuando estamos hablando aquí nos recordamos que era Honduras hace solo 7, 8 años. ¿Cómo vivíamos nosotros aquí en temas de secuestro? ¿Cómo vivían los empresarios temiendo ser secuestrados? ¿Cuánto dinero se invertía en seguridad personal de cada quien? Y esas cosas han ido lentamente desapareciendo. Sobre los datos le digo con franqueza, los de homicidios es el mismo dato que nosotros tenemos, lo tiene el Observatorio de la Violencia, porque hay un trabajo permanente, diario, con el Observatorio de la Violencia para hacer esta revisión y tener un dato certero. Así que tenga toda la confianza que ese dato es 100% confiable. Y en segundo lugar, el dato que estamos publicando sobre narcotráfico es el del Departamento de Estado. Quisiera, si ponen por favor, para que leamos dónde dice 87% y dónde queda 4%, si lo pueden volver a poner, porque lo pusieron, pero no tuvimos oportunidad de leerlo. Ahí en la tercera, perdonen que veo hacia un lado en la cámara, en la tercera línea, este es el del 2020, el que estamos viendo, dice, Honduras es explotado por el tránsito de cocaína, dice. En la segunda línea al final dice, Estados Unidos estima que aproximadamente 4%, o sea, 120 toneladas métricas de envíos de cocaína de Sudamérica llegaron por mar o por tierra a Honduras. Eso es lo que está diciendo, 4%. Sí. Ahí está muy claro, dice 4%. Podemos ver ahora el que corresponde al 2013, y ese, si ustedes se fijan, es la introducción. Es lo primero a lo que el reporte establece. Si podemos poner el que corresponde al 2013, vamos a ver que el... Bueno, permítame que busquemos esto. Tengo que ir a una pausa comercial. Ok. No sé si los datos de un país en un tribunal de justicia de los Estados Unidos son irrefutables cuando se está enjuiciando a un presidente o a cualquier funcionario ahí hay un problema de otro país. Yo no sé si al regreso, porque hay un problema. Permítame, embajador. Permítame, embajador. Ya vamos con usted. Está el embajador centrado en esta discusión. Yo entiendo, está funcionario, si él habla probablemente otra cosa, ya mañana no va a estar en ese cargo. Así que yo lo entiendo perfectamente, pero yo quiero plantearle un escenario hipotético a partir de, suponiendo, aceptando la lógica del embajador.
que probablemente hay que ver otros datos y otras fuentes para ver que eso realmente a la hora de los supuestos, de las acusaciones, es irrelevante. Pero no sé si Lo amplía después de la pausa comercial. Lo amplía después de la pausa comercial, en la que también vamos a debatir unos 15 minutos sobre la pregunta que está planteada. ¿Cómo incidirá todo esto en las próximas elecciones? ¿Qué tanto perjudica o definitivamente este es el factor que entierra cualquier aspiración del Partido Nacional de seguir en el poder en Honduras después de la pausa comercial? Le recordamos el tema de este lunes. ¿Cree usted que las acusaciones contra el presidente Hernández de los fiscales de los Estados Unidos pongan fin a los casi 12 años de gobierno nacionalista? @Frente a Frente HN en nuestras redes sociales. De inmediato damos lectura a sus mensajes. Comenta Iván Drago: en un gobierno empoderado de los 3 poderes del Estado y de indefensión judicial para el pueblo, no creo. Estos señores son dueños de la verdad en Honduras y mediante la fuerza seguirán en el poder. Así que a seguir quejándose en las redes. Alan Martínez: la administración nacionalista debió llegar a su fin desde el 2013. Hoy usurpan el poder gracias a fraudes y a la violación de la Constitución. No hay duda que el Partido Nacional convirtió a Honduras en un narcoestado. Mario Torres: el Comando Sur ya va a ser sustituido. Embajador, presente documentos actuales. No defienda lo indefendible. Dígale a su jefe que se defienda en Nueva York. Olimpísima: creer lo creemos todo y las pruebas en la Fiscalía de Nueva York lo confirman, pero ¿dónde están nuestras autoridades? El Ministerio Público que no actúa. Es una vergüenza que CC4 esté en la silla presidencial, nos hace ver como un narcoestado ya no más. Agradecemos sus participaciones en nuestras redes sociales. Le recordamos el tema de hoy. ¿Cree usted que las acusaciones contra el presidente Hernández de los fiscales de los Estados Unidos pongan fin a los casi 12 años de gobierno nacionalista? Continuamos con el foro. Bueno, ya vamos a entrar a la parte política. ¿Cómo incide todo esto en el proceso electoral de este año y sobre todo en el Partido Nacional, que va a elecciones primarias con 12 aspirantes a la candidatura presidencial, Mauricio Oliva y Nasri Asfura? El puntito aquí es si estos datos que presenta el embajador de Honduras en Frente a Frente esta mañana y que ya en alguna ocasión se han revelado por otros funcionarios del gobierno, en caso que sea enjuiciado el presidente de la República, ¿qué tanto peso tendrán? ¿Qué tanto peso tendrán? Porque la historia de América Latina nos dice de muchos presidentes que fueron financiados por el narcotráfico, pero que en el poder se le dieron vuelta a los narcotraficantes. Colombia es un ejemplo de ello. Pero esas acciones contra el narcotráfico durante sus mandatos no omitió que ellos hayan recibido pisto del narcotráfico para financiar sus campañas. No digo que es el caso de Honduras, pero está dentro de los escenarios que han podido suceder. Un mandatario recibe dinero del narcotráfico para financiar campañas. Luego se le da vuelta al narcotráfico y dice: yo estoy trabajando contra los narcotraficantes, pero el delito de haber recibido financiamiento, ahí está. Y es lo que están diciendo en este momento los fiscales de Estados Unidos. Eugenio Sosa, luego Julio Navarro, hoy después con el embajador Luis Suazo. Ahí está el problema, Renato, donde está realmente de este argumento que está don Luis Suazo llevando realmente, que está primero desmarcando el tema central. El tema central es: presidente de Honduras señalado de manera reiterada por la Fiscalía del Sur de Nueva York de los Estados Unidos como conspirador, como facilitador del narcotráfico en Honduras en años concretos y determinados, que va más o menos desde 2004 y un poco más acá todavía, y se extiende con mayor fuerza, más según esos documentos, hasta 2016 más o menos. Entonces, a la hora de la actuación de la justicia estadounidense, y ese periodo, además hay que decirlo, si aceptáramos los datos que nos está planteando el embajador, efectivamente que hoy la droga está reducida 4%, supongamos que está en cero, que ya no pasa droga por Honduras. Hoy, digamos,
Supongamos que hoy por hoy ya no pasa droga, señor embajador, no pasa droga en Honduras. Lo que están enjuiciando es que hubo un momento donde el tráfico de droga en Honduras llegó a la manera exponencial, donde Estados Unidos también reafirmó, vea los informes anteriores, que el 80 y tanto por ciento, casi el 90% de la droga que se dirigía hacia Estados Unidos, de Colombia y de estos países, pasaba por territorio nacional. Realmente esto, a la hora del enjuiciamiento, de haber participado, de los supuestos, eso es lo que van a juzgar. Ahora, quien lo menciona, tuvo un papel estelar, según la acusación, en el laboratorio que se desmontó, entiendo yo que fue el del Empira, y eso fue en 2014. Y los temas, y es en esos años, y por la supuesta participación en esos años, es que Estados Unidos condena, totalmente condenado, a Tony Hernández porque también se le asocia con ese laboratorio y con otros procesos. Entonces, ese es el tema central. En el caso de que se diera realmente la investigación y que llegara a establecerse un juicio sobre esos hechos, es que van a determinar. A la Fiscalía y al jurado no le va a importar si en Honduras en el 2020 la droga bajó, que es un tema, como digo, abierto a la discusión. Siempre cuando se captura droga, mucho más droga en Honduras, hay una pregunta, bueno, ¿es que es más eficiente la policía y las Fuerzas Armadas o es que ahora pasa más droga y se captura más droga? Esa es una pregunta que siempre se ha hecho también desde la perspectiva de análisis. Entonces, ese es el tema central. Es que la gravedad que significa para un país tener tantos años a un presidente reiteradamente mencionado por este tipo de cosas, muy diferente a como actuaron allá en el caso del Banana Gate, como lo explicaba Julio Navarro. Entonces yo creo que ese es el tema importante, central, y que no es nuevo porque es reiterado, es sistemático y es mencionado en la sociedad hondureña con mucha fuerza. Es decir, si los fiscales tienen evidencias, de lo que dicen estos extraditados, que sobornaron a Hernández o que le entregaron dinero a Hernández para financiar sus campañas, aquello de que Honduras redujo el tráfico de drogas se queda como un dato que simplemente figurará en el expediente de ese juicio. Pero si las evidencias demuestran de lo que se le acusa, que recibió dinero del narcotráfico para dejar pasar droga a los Estados Unidos, eso es lo que va a pesar en un tribunal, en el escenario que se ha llevado a los tribunales el presidente Hernández. Y es ahí donde surge la otra pregunta. Si la Fiscalía de Honduras está viendo todo esto que sucede allá en Nueva York, ¿qué ha pasado con la Fiscalía de Honduras que no ha investigado al presidente Hernández o a todos los altos funcionarios que se mencionan de haber recibido financiamiento de estos para facilitar las operaciones ilícitas del narcotráfico en Honduras? Ese es el puntito clave que comenta después de la pausa Julio Navarro, e interviene también el embajador de Honduras en Washington, Luis Suazo. Y además, y ahora sí nos vamos a concentrar en la otra temática, luego de salir de esta última arista que se ha presentado, ¿cómo va a incidir en el Partido Nacional estas acusaciones contra el gobernante de Honduras? Volvemos. Continuamos dando lectura a sus mensajes. Dice Nevermore, cuando el río suena, hace tiempo que se viene con lo mismo, pero ahora que ganó Biden la situación va a cambiar. Ya las presiones de Estados Unidos serán ahora más directas. Ya verán cómo el panorama político del Partido Nacional va a cambiar y el objetivo de Juan Orlando será seguir en el poder. Saúl Núñez, el Departamento de Estado presionó a Honduras por la aprobación de la extradición y los grandes narcos han sido atrapados fuera de Honduras. No mientan, señores del gobierno. Oger Marín González, buen día. Aquí la pregunta debió ser, ante tantas acusaciones, ¿por qué las instituciones y los poderes del Estado hondureño no han abierto una línea de investigación en contra de las autoridades mencionadas? El sentido común me indica que es posible que también están involucrados. En un segundo tuit dice, todos los que han sido acusados han salido diciendo que son falsas las acusaciones y luego terminan condenados y aceptando los cargos en la Corte de los Estados Unidos. Véase los casos del hijo del expresidente Lobo y el hermano de Juan Orlando Hernández. Un último mensaje de Roger Danilo López, porque la institucionalidad del Ministerio Público no revisa, investiga y acusa a CC4 por los múltiples señalamientos en las Cortes de Nueva York. Pueden hacer todo bueno, pero si no se pronuncia por este tema, quedan a deber y demostrando que no son independientes. Agradecemos sus participaciones en nuestras redes sociales. Continuamos con el foro. Bueno, está claro que en cualquier momento, en un futuro cercano,
con todo lo que los fiscales han presentado y las mociones que han presentado y las implicaciones que dicen en los expedientes existen, que el presidente Hernández pudiese estar en un tribunal de los Estados Unidos. No sé si este año, mientras sea presidente, no sé si el otro año, cuando deje de ser presidente, pero todo parece indicar, por lo que dicen los fiscales de Estados Unidos, que en algún momento sobre estos temas, sobre estas vinculaciones, tendrá que ir a los tribunales de los Estados Unidos el gobernante de Honduras. Julio, una valoración adicional para pasarle. Yo creo que una al embajador Suazo. una cosa que debemos dejar muy clara. En los tribunales de Estados Unidos no están juzgando en forma directa al país, a la nación como tal. Nosotros sí sabemos que nos están juzgando como país. En los Estados Unidos están juzgando, acusando directamente al presidente de la República. Entonces, quien tiene que irse a defender, repito allá, no es el país como tal con los indicadores que da el embajador, sino que es el presidente de la República sobre lo que ha pasado, lo que lo acusan a él durante es presidente, o lo que ha pasado atrás, eso es un problema de país. Entonces, yo creo que en Estados Unidos, porque así es, quien sanciona países es el presidente de la República, el Poder Ejecutivo a través del Departamento de Estado. ¿Quiénes han sancionado a Irak? ¿Quiénes han sancionado a Irán? ¿Quiénes han sancionado a Corea? ¿Quiénes tienen sancionado a Nicaragua, a Venezuela? Es a través del Departamento de Estado. El Poder Judicial actúa aparte. Ese juzga a personas, indistintamente cuál es el papel que desempeñan en el país, si son empresarios, si son comerciantes, si son presidentes, son diputados o lo que sea, emplazan a ciudadanos. Entonces, por eso es que los datos que da el embajador es para defender al país, de que hay una política, como dice el embajador, dirigida a reducir el tráfico de drogas. Son datos que al país le sirven para presentar allá. Pero esos datos le pueden servir al presidente de la República para irse a defender, pues qué bien. Los debería de llevar y ir a defenderse allá, porque nos está llevando de encuentro al país como tal. Yo imagino que un embajador en todas las reuniones sociales que hace, ha de pasar la vida muy difícil, con todas las acusaciones que hay a nivel internacional, la imagen de país que tenemos. Y el otro elemento que tenemos interno acá, como decía, es que la institucionalidad nuestra no reacciona, ni tan siquiera reacciona por protocolo. El fiscal general de la República, que tiene una opción para investigar, el Congreso Nacional, que tiene la otra sobre el juicio político, un aspirante presidencial, que es el presidente del Congreso, pues debería de dar algún ejemplo a investigar para que el presidente se defienda, porque tiene el derecho a defenderse y a dar a conocer de que no es cierto lo que dicen los fiscales, pero hay que ir a donde a uno lo acusan. No puede ser que uno se quiera defender en los medios de comunicación o a través de declaraciones públicas que hace la Oficina de Relaciones de Casa Presidencial. Yo le pregunto al embajador Luis Sasso, antes de entrar al asunto estrictamente de la repercusión política, si ante el escenario de una acusación directa contra el presidente Juan Orlando Hernández de haber facilitado la introducción de drogas en Estados Unidos, al haber recibido dinero del narcotráfico, justamente para este menester, que ellos enviaran droga a los Estados Unidos, si esta fuera la acusación, ¿cree que con los datos de la reducción de la narcoactividad en Honduras en estos años, pudiese defenderse el presidente Hernández si es que la Fiscalía lleva pruebas de que el gobernante hondureño recibió tanto y tanto de los narcotraficantes que le pedían
simplemente dejar pasar la droga con la ayuda de las Fuerzas Armadas para Estados Unidos? Adelante, embajador Suazo. Se ha perdido el audio con el embajador Suazo. Ya lo recuperamos. Adelante, embajador. Ya, gracias. Sí, todos los abogados sabemos, Renato, que una parte importante en un juicio siempre es establecer el perfil de la persona. Como ha sido o está siendo importante establecer el perfil de quienes lo señalan, que son los narcotraficantes, criminales, asesinos, confesos, son los que lo señalan. También en un juicio va a ser importante establecer con claridad la voluntad política que el presidente tuvo de hacer esta guerra al narco, que nadie la quería hacer. La pregunta el comentario sobre que lo relevante va a ser qué estaba pasando en 2013. Bueno, en 2013 el presidente era presidente del Congreso. ¿Y qué hizo cuando era presidente del Congreso? En los primeros 6 meses, de hecho en mayo del 2010, el presidente de la República pasó la primera ley que era de extinción de dominio. En el siguiente año pasó la reforma de la extradición. Eso era lo que el presidente estaba haciendo y creó en el 2013 la PMOP. También se organizó el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, que fue lo que sirvió de base para establecer este plan que nos tiene hoy en una mejor situación de seguridad que no se ha terminado. Así que indudablemente la voluntad política que el presidente ha demostrado, y si vieran el reporte del 2016, de los mismos que hemos estado viendo, ese reporte dice claramente que el gobierno ha actuado agresivamente en contra de los narcotraficantes. Ese es el perfil del presidente. De otro lado, de la pregunta que Eugenio Sosa estaba haciendo sobre si es que uno se pregunta si hay más droga, la respuesta está ahí en los datos que están eludiendo. Los reconocieron, pero no los quieren reconocer del todo. No son nuestros, pero está bien. Pero en esos datos dice que pasa por Honduras 4%. Todavía no hemos puesto, y le pediría a la producción si ahorita pone donde establecía que era 87%. Ahí está la respuesta. Los decomisos han aumentado porque sigue la voluntad política del presidente, sigue las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional estableciendo el control del territorio del país. Es el efecto de todas las inversiones que se hicieron en el control en el mar. Tenemos 4 nuevos buques que no teníamos disponibles. En el aire también tenemos equipo aéreo que nos sirve para poder controlar nuestras aguas, nuestros cielos, y también dispositivos adicionales y mucho personal, gracias a Dios, más de 1,000 hombres en terreno que le niegan y que le han hecho difícil a cualquier narcotraficante tratar de incidir aquí. Entonces es eso el efecto. Por eso hay más decomisos. Por el otro lado, lo que quisiera decir es que si es que el presidente es enjuiciado, él deberá entonces defenderse. Pero es claro, y todos lo han repetido, que el presidente no ha sido acusado. Y yo reitero, está siendo mencionado por personas que perdieron todo en su vida, que perdieron su dinero, que perdieron sus familias y que perdieron su libertad por la acción que lideró indudablemente. Aquí hay 2 momentos, antes de Juan Orlando Hernández y después de Juan Orlando Hernández, en cuál es la acción del gobierno. Y lo menciono a él porque él es el presidente y él es el que puso la voluntad política y todo, para todos los hondureños es claro que él lo lideró y ahí están los resultados. Así que yo creo que es relevante. Él como persona que tiene su derecho a defenderse, estará haciendo lo que le corresponda, estará esperando quizás que llegue el momento de poderse defender. El hecho que, y esto es importante, que en el juicio anterior se hayan dicho todas estas cosas, pero que los abogados de defensa hayan elegido no presentar testigos en el sentido que pensaron que la fiscalía había hecho un muy mal trabajo y que la prueba que se había presentado no era contundente, porque
se valoró de una manera distinta a la que ellos pensaban, dejó en el aire como que todas esas cosas que se dijeron en el juicio son una verdad, pero no son. Así que yo creo que de esa manera debemos de verlo. Es un proceso que está diciendo nosotros en Honduras, institucionalidad de Honduras, nos debemos de sentir orgullosos. Ha producido resultados que no tienen otros países. Cada soldado, cada mujer, hombre que integra las fuerzas debe sentirse orgulloso. Y finalmente decirle dos cosas. Es cierto, yo no voy a estar en el cargo en el próximo año probablemente. Eso no lo podemos saber. Pero sin embargo, yo todos los días, igual que todas las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, en su mayoría, porque por supuesto deben de haber algunos que no se comportan a la altura, hacemos lo mejor por Honduras y hemos arriesgado nuestra vida. Y finalmente, con el tema de los embajadores, hay 52 países sin embajadores en el mundo. El presidente Trump tenía una política hacia lo interno de Estados Unidos y su política exterior no fue particularmente centrada en tener su representación. Así que con eso reiterar nada más nuevamente que los datos ahí están y son importantes. Okay. De las acusaciones específicas deberá de haber evidencias y a favor y en contra, y eso quizás en algún momento lo veremos si la Fiscalía finalmente se decide a hacer una acusación, que no lo ha hecho hasta este día. Muchas gracias, embajador Luisazo, por atender a frente esta mañana. Maribel Espinosa reflexiona en este mensaje. Los reportes del Departamento de Estado se refieren a la ejecución de la estrategia de los Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico de aquel país, y no se trata de una evaluación de lo que en Honduras ha hecho contra el narcotráfico. Esos reportes nada tienen que ver con el examen y enjuiciamiento de conducta criminal de funcionarios hondureños con motivo del narcotráfico. Carlos Chactura, abogado, dice: cuando estuvimos en Estados Unidos tratando el caso Magdaleno Mesa Funes, se nos aseguró que después de TH, decir Tony Hernández, seguía Jo. Hoy vemos la realidad de eso. No es con cuadros y gráficos elaborados por el mismo gobierno con lo que van a engañar a las autoridades norteamericanas. Son mensajes que llegan a frente a frente. Luis Redondo, diputado, dice: el gobierno nacionalista de Juan Orlando Hernández lo único que ha hecho es evitar extradiciones. Ningún narco fue atrapado por ellos, todos fueron capturados por la DEA o se entregaron. Pregunta al embajador cómo es que no sabía nada del narcotraficante Juan Antonio Hernández. Y así, mensajes que llegan a frente a frente. Ahora, las repercusiones de esto en el Partido Nacional. Julio se anticipó hace algunos minutos. Yo no sé si le entendí mal a Julio, pero lo que colegí de sus declaraciones es que, aún y con esto, por evidencia del pasado, esto no va a repercutir absolutamente en nada de las posibilidades de triunfo del Partido Nacional en noviembre de este año. Pero bien, que nos aclare él, que nos profundice más junto a Eugenio Suazo sobre esta temática. Eugenio Sosa sobre esta temática y además, ¿cómo creen que venga la relación Honduras-Washington con Joe Biden en el poder, ahora que Donald Trump ya no puede hacer nada, ¿verdad? Ya después de lo que hizo, no, ya. Es más, lo quieren a dar, él es que le puede suceder algo ahora. le quieren dar el mensaje, sacarlo que sea unos días antes. Pero yo no entiendo muy bien lo que pretenden los demócratas. ¿Es un impeachment o juicio político? Pero terminarlo en el Senado cuando ya esté gobernando Joe Biden. Sí. Bueno, vamos a hablar de esto después de la pausa comercial. Nada más.
Continuar con nosotros, seguimos dando lectura a sus mensajes en Facebook. Manuel Redondo, debería tener el efecto las mismas. Ya es tiempo de que los gringos pasen de las palabras a los hechos. Mientras tanto, el pueblo sigue aguantando y ver con indignación cómo Juan Orlando sigue haciendo fiesta con los dineros sagrados de los impuestos que con mucho sacrificio paga. Ya es tiempo que cesen los grandes saqueos que están haciendo con la complicidad de los diputados, bancada azul, que acomodan las leyes a su antojo, cárcel para los corruptos y narcos que nos gobiernan. Dice Milka, por favor, señor embajador, no nos siga tratando de ignorantes. Aquí todos sabemos quiénes son los que están gobernando, ya nos cansamos. Que vaya Juan Orlando a dar su versión allá a Estados Unidos si es inocente como dicen. Exijo la renuncia de Juan Orlando. Jenny Morales, en nuestro país se tiene siempre la excusa de quienes gobiernan que toda acusación que viene de Estados Unidos son persecuciones, pero cuando las autoridades de ese país primero investigan y luego actúan. Diferente en nuestro país, que aquí acusan y luego investigan. Nadie puede alegar ignorancia y todo aquel que ha actuado mal, que pague. Agradecemos sus participaciones, le recordamos nuestras redes sociales @FrenteAFrenteH. Por favor, el siguiente mensaje, que es del abogado Julio Ramírez. Queremos conocer el pensamiento de Julio. El problema con semejante denuncia es que la institucionalidad hondureña no ha movido un dedo para investigar tales denuncias. Aquí debemos salir a las calles a exigir al Congreso la destitución del fiscal general mínimo. Eugenio, primero, y Eugenio Sosa, y luego el sociólogo Julio Navarro. ¿Repercutirá esto, creen ustedes, en cualquier posibilidad de triunfo del Partido Nacional en noviembre de este año? Bueno, yo sí estoy convencido que tiene una repercusión importante, no solo este hecho, sino, como lo decía ahora en el programa, porque hay por lo menos tres elementos que pesan en un sector de la ciudadanía, sobre todo en un sector medio, un sector un poquito más informado, que van a pesar sobre este proceso electoral y sobre el Partido Nacional. Uno de ellos es todo lo sistemático y reiterado de mención de vínculo con narcotráfico. Aun cuando Estados Unidos no formalice una acusación, pero esto ha estado de manera permanente. Yo creo que ya tenemos unos 3, 4 años de que está en la palestra pública. Y aunque haya un discurso de esto de bajar la droga y un discurso de la criminalidad, pesa mucho de que una de las evidencias contundentes para el imaginario ciudadano es que su hermano esté a punto de que se le lea la condena. Eso tiene un simbolismo muy grande, porque supongamos el otro escenario, Renato y Julio y quienes nos ven, que Tony Hernández hubiese, como decía él, que era inocente y todo, y eso hubiera sido como un elemento pues, de un contundente golpe de timón a favor del Partido Nacional y del presidente, pero fue al contrario, ¿no? Incluso ese sigue siendo un elemento fresco, porque todavía vamos a ver cuántos años son los que realmente le tocan, ¿no? Ese es un elemento. El otro elemento que va a pesar mucho también es que como nunca, no porque no existía probablemente, o no existía a ese nivel, pero uno de los grandes aportes que dejó la MAS, y más allá de que se hayan retrocedido muchos de los casos, es que demostró la profundidad que tiene la corrupción en Honduras. Y en realidad los grandes casos de corrupción, si bien es cierto, hay otros políticos involucrados, apuntaron de manera clara y contundente hacia el Partido Nacional. Y si bien es cierto, estos casos están siendo modificados, están siendo relativizados, pues ya tiene un calado en la ciudadanía de que la corrupción ha sido extremadamente grande. Se plantea que uno de los grandes desafíos de Biden es cómo mantener esa colaboración con Honduras y a la vez ser serio, contundente, como lo dijeron las demócratas, las mujeres, sobre todo Pelosi y Norma Torres, de que realmente era importante actuar en los países del Triángulo Norte. Y me parece que ese elemento también va a tener un hilo conductor de peso. Y luego el tercer elemento es que lo polémico de la reelección y una parte importante de la ciudadanía del imaginario de fraude. Porque aunque yo creo que eso pesa, y hay como una, y luego todo este elemento de la crisis, ¿no? de la pandemia, el elemento de los huracanes, hay en la ciudadanía instalado una necesidad de que el país debe tener un cambio.
Ahora, va a tener el cambio, es otra discusión, hacia dónde puede terminar favorecido eso. Y algunos apuestan de que la única forma de salvación probablemente del Partido Nacional, o un intento de salvación de querer continuar en el gobierno, es el elemento de un Tito Afura, que también está señalado, pero que tiene un poco más de liderazgo que los otros, pero realmente, Renato, aún que la alianza no cuaje, existen posibilidades que alguna de las candidaturas pueda, en una situación tan compleja del país, eso. Termino con esto. Yo creo que, por otro lado, no demos por cerrado de que ya asistimos a todos los acontecimientos de este gobierno. Faltan estos meses, por lo menos de aquí a diciembre, y ya sea en acciones de Estados Unidos directas o no sé, otro tipo de acciones, pero su gobierno no está cerrado y ha sido un gobierno bastante agitado, y el país también, ¿no? O sea que yo creo que hay elementos que todavía pueden contribuir a que el balance electoral agarre hacia un lado u otro. Televidentes que nos dicen la única manera de no ser extraditado es evitar el proceso electoral, y están encaminados a eso. Bueno, el otro, imagínense que estamos tan mal que todavía para una gran cantidad de personas el fantasma de un intento de reelección sigue presente, y que se alimenta incluso de esta situación que estamos viendo en la Fiscalía de Nueva York. Julio, ¿le comprendí correctamente o no? Cuando digo que usted tiene reservas de que esto afecte al Partido Nacional electoralmente. Renato, hechos trascendentales como este sí debían de incidir en un comportamiento electoral de la ciudadanía. Pero los hechos nos dicen en Honduras que el ciudadano hondureño es poco celoso de la imagen que tienen sus candidatos presidenciales, diputados, alcaldes o regidores. O sea, casi no lo ve como un factor importante como para darle el voto a alguien. Y si la ciudadanía no se conmueve ante los hechos grandes de corrupción que han sido denunciados, como del Seguro Social, que quedó en total impunidad, no creo yo que esa ciudadanía se pueda conmover ante hechos trascendentales como los de ahora, como para definir un comportamiento electoral por otro lado. Porque también hay otro elemento. Nosotros tendemos a juzgar a los partidos como tal, porque casi estamos creyendo en las instituciones partidarias que habían antes de Callejas, antes del 90. Instituciones partidarias muy controladas por grupos originarios de poder que hubo en Honduras. Pero del 90 para acá, yo creo que esos partidos perdieron esa naturaleza y ese perfil. Y esos partidos hoy son controlados por grupos de interés que se organizan. Renato, el Partido Nacional hoy en día, ¿por quién es controlado? Por grupos de interés que se forjaron del 2010, 2008 para acá. O sea, las viejas guardias del Partido Nacional, celosos de aquellas consignas que manejaban, prácticamente yo los veo desaparecer. Uno ve, por ejemplo, al presidente de la República, cuando hace cambios dentro del gobierno, no incorpora a nadie nuevo, sino que rota internamente entre los funcionarios que están en un puesto, los manda a otro, etcétera. O sea que hay un grupo compacto que controla el Partido Nacional, que no es capaz de soltar las riendas del partido como tal. Yo creo que dudo de que esto pueda tener incidencia en un resultado electoral que ponga en peligro al Partido Nacional, porque como yo le dije, la permanencia del Partido Nacional en el poder no solo depende de sus virtudes, de sus acciones positivas o no, sino que depende mucho de la posición que han tenido los partidos de oposición. El colaboracionismo permanente que han mantenido el sector del Partido Liberal con el Partido Nacional, que le han permitido aprobar todas las leyes que el Ejecutivo manda, que le ha permitido organizar la Corte Suprema de Justicia,
la Fiscalía y todas aquellas instituciones que tienen que ver con el Congreso Nacional, le dice que los méritos electorales del Partido Nacional también se deben al colaboracionismo que ha tenido el Partido Liberal fundamentalmente. Otrora más conflictivo, más contestatario a posiciones del partido. Ojalá que yo esté equivocado, ojalá que esté equivocado y que el electorado pueda despertar y pueda elegir otro tipo de personas, porque uno no puede tampoco ignorar, el Partido Nacional tiene una estructura muy bien organizada en base al clientelismo, en base a los favores que realiza. Y estos problemas que han habido ahora de la pandemia y de los huracanes le ha servido al Partido Nacional para fortalecer ese clientelismo. Yo me pregunto, las 60,000 familias que va a favorecer con los 5,000 empiras que les va a dar el gobierno, yo esas 60,000 personas que les van a dar el cheque, yo las confrontaría con el censo que tiene el Partido Nacional. El Partido Nacional tiene un censo. Entonces yo agarro los 60,000 y los cruzo con el censo, a ver, yo le aseguro que me van a salir un 98% exacto, porque 60,000 personas no son los que están afectados por lo que todos sabemos. Es más, pero los partidos de oposición han tenido capacidad para ir más allá de ese techo. No, no han tenido. Simplemente algunos protestan nada más y otros se suman a votar. En síntesis, yo no creo que lo que está pasando ahora, que es un problema de narcotráfico en Estados Unidos, donde hay juzgamiento, pueda incidir positivamente para la oposición o negativamente para el Partido Nacional. Porque la gran mayoría, fíjense lo que digo, la gran mayoría de la población hondureña es indiferente ante los problemas del narcotráfico. Más bien hay lugares que asumen que el narcotráfico era un elemento fundamental para mantener activa la economía. Y si no ha reaccionado frente a la corrupción que ha habido nacional, como el seguro, como el Trans 450 y como otros elementos que hay electoralmente, tengo mis dudas que vaya a reaccionar ante un hecho como este. El doctor Hugo Noé Pino nos escribe y dice: ninguna fiscalía en USA va a presentar hechos que no hayan verificado. Si fuesen falsos, se les cae el juicio. Y sobre esto del juicio político e impeachment contra el presidente Trump, que puede iniciarse esta semana, me dice el doctor Marlon Brevé, el impeachment de Trump, aunque ocurra después de que salga, yo leí que lo inhabilitaría para lanzarse de nuevo y le quitaría todos los beneficios que un expresidente tiene, los cuales son muchos. Bueno, esta figura conlleva a destituir a un presidente. Mi confusión es, ¿y para qué lo van a aplicar? Sobre todo ya después que ha asumido el señor Joe Biden. No, la gran jugada política es para que no regrese. Impedirse que se lance a las elecciones de 2024. Entonces, sí, tiene electorado grande todavía. Y aquí los demócratas tienen aliados republicanos, claro, senadores y los republicanos, después de ver lo que pasó en el Capitolio, no, seguro que varios republicanos no quisieran tenerlo de candidato. Ahora, Renato, hay un gran sector de la población hondureña que cree que Biden puede darle un giro a lo que está pasando en el país. Yo no tengo mucha esperanza en eso porque, mire, Biden va a tener que dedicarse a administrar las confrontaciones internas que hay en Estados Unidos, menos pendiente de ser guardián de la conflictividad que hay en nuestro. Al tema de la corrupción sí le va a dar fuerza. Ojalá. Al tema de la lucha anticorrupción, sobre todo en el Triángulo Norte, sí le va a dar fuerza. Es que hay un problema, Renato. Estados Unidos, su gran centro, es el tema de la migración, y eso sea demócrata o republicano, ese no lo pueden obviar. Mire, este intento de que la gente se quiere ir en pandemia los desafía. Si no fuera por la actuación de Yamatei, que está dispuesto
a parar la gente, sea como sea, por el tercer país seguro. A garrotearlos. Esta cuestión sería realmente extraordinaria. Ahí está anunciada otra caravana, entonces esto tiene que ver con la condición de país. Hubo una época en que todo se le atribuyó a la violencia, pero la pregunta es, bueno, si la violencia dicen que ha bajado, ¿cómo es que la caravana se mantiene? Entonces tiene que ver con toda la situación convulsa del país y la corrupción, y con lo que dice Julio. Si solo fuera el problema del narcotráfico, probablemente sí, pero el país tiene una condición que mezclada toda se vuelve cuesta arriba para un nuevo mandato de Partido Nacional. El embajador Luis Suazo quiere dar su opinión sobre este asunto, de las repercusiones que estas menciones del presidente Hernández por los fiscales de Estados Unidos tendrá en el Partido Nacional en las elecciones de noviembre de este año. Después de la pausa, el embajador Luis Suazo. El embajador Luis Suazo nos ha pedido un espacio para referirse también a esta última intervención de Eugenio Sosa y Julio Navarro en relación a las repercusiones que esta situación actual que hemos debatido hoy en Frente a Frente tendrá en el Partido Nacional en las elecciones de noviembre. Adelante, embajador. Gracias, Renato, y a todos nuevamente. Gracias. Yo lo que quisiera decir es que de lo que se tratan los procesos electorales es que los partidos o sus candidatos hacen propuestas. El presidente Hernández hizo unas promesas al pueblo de luchar contra los criminales y lo hizo. Y ahí están los resultados que los han reconocido sus dos invitados medianamente, porque no quisieran tal vez hacerlo plenamente, pero queda claro que eso son datos que son reales. Y esos datos los vive la gente como personas, en sus barrios, los viven hasta los empresarios, los viven los que antes los mataban por andar con un celular en la calle, los que antes estaban en un banco y los bancos estaban inseguros. Todos los hondureños vivimos en un mejor contexto de seguridad y eso lo va a reconocer la ciudadanía. Por el otro lado, decir claramente que Juan Orlando Hernández no va a ser el candidato. Este es algo que también permanentemente se está reiterando y reiterando y reiterando. Aquí en otros medios, en Estados Unidos también, a cada rato la oposición llega a mencionar que el presidente se quiere quedar y se quiere reelegir, y ese proceso no es cierto. Como que ahora también lo que el presidente sí está esperando, y es lo que hemos estado nosotros transmitiendo en Estados Unidos, es que el CNE y el RNP en conjunto, que son uno que genera la información y el otro que administrará el sistema de las nuevas elecciones, cumplan. Y hay que recordar que ambos están controlados por la oposición. Hay dos miembros de la oposición y hay un miembro que es cercano al Partido Nacional. Pero los otros dos no. Y no podemos hablar, y espero que eso aleje suficiente la posibilidad de un fraude. Hay otras cosas que le van a traer buena evaluación al Partido Nacional, y es el programa de Vida Mejor. Ha sido sumamente exitoso. Le quiero dar otro dato. Este otro dato es una investigación que hizo la exrectora, que concluyó que el Partido Nacional tiene un apoyo muy fuerte en la parte rural, y es porque se han beneficiado de estos servicios y de los programas que ha creado el gobierno para atender a la población más postergada. No en el Boulevard Morazán, allá en tierra adentro, en las montañas, ahí ha estado el Partido Nacional. Quiero decirles que pronto saldrá una información sobre la gran cantidad, más de 35 millones de servicios a más de 5 millones de personas que se han otorgado, y saldrá. Así que yo creo que este es un tema que está también por verse. También es bueno que ustedes discutan que candidatos y líderes de otros partidos también han sido mencionados, pero no se mencionan en esta discusión, pero han sido mencionados. Un expresidente ha recibido $2 millones, y otro candidato actual que también ha sido mencionado igual. Así que todos estos son hechos. El tema finalmente sobre una nueva administración, el tema de corrupción, el presidente ha negociado el año anterior con Naciones Unidas y ya se ha anunciado
una estrategia nacional de transparencia en conjunto y respaldada por Naciones Unidas, que va a tender a fortalecer toda la institucionalidad del país que tiene responsabilidades en el sector. En los próximos días, en una semana, vamos a estar viendo el lanzamiento y la inauguración de este proceso. Y para el presidente ha sido este tema tan importante que lo elevó recientemente dentro del Poder Ejecutivo a una Secretaría de Estado. Así que para finalizar, cosas que quedaron claras hoy es que el presidente, y que están aceptadas por todos, es que el presidente no ha sido acusado. Si lo acusan, yo diré que en ese momento se va a defender. Los datos que han sido presentados son reales y creo que se han asumido porque no se han puesto realmente en una duda clara. Y finalmente, que la población va a reconocer algunos otros hechos, como decía, del Partido Nacional. Agradecerle, Renato, Muy bien. el espacio y saludar a todos los hondureños. Y finalmente solo decir, porque no lo había querido mencionar, pero mi profesor Julio Navarro dijo que yo en Estados Unidos tenía una vida difícil por atender cosas sociales. Allá también en pandemia esas cosas no estaban ocurriendo, y solo recordarle, y lo digo por lo que voy a decir ahorita, por eso traigo a colación, no por hacer una polémica. Yo trabajé en todos estos temas de seguridad desde el 2013 hasta la fecha, y cuando hablo de lo que estoy hablando, lo hablo con propiedad. Yo arriesgué mi vida igual que, y lo sigo haciendo, porque cuando termine el puesto es cuando vendrán los riesgos más reales. Igual que cada hombre y mujer en Fuerzas Armadas, en la Policía Nacional, los que han presidido, los ministros de Seguridad y de Defensa, los que han estado a cargo de las Fuerzas Armadas, todos hemos puesto nuestro grano de arena, los que han dirigido las cárceles en el país, las nuevas cárceles, todos hemos puesto nuestro grano de arena, y cuando hablo lo que estoy hablando, lo hablo por conocimiento de primera mano. Muchas gracias y que tengan buenos días. El embajador en Estados Unidos, Luis Suazo. La última pausa comercial. Yo retorno para despedirme de los sociólogos Eugenio Sosa y Julio Navarro. Bueno, muchas gracias a don Eugenio Sosa, aquí a mi izquierda. Gracias, Eugenio. Gracias, Renato, por la invitación. Gracias, Julio Navarro. Mucho, Renato, gracias, Eugenio. Que tengan un año 2021 exitoso y con salud sobre todo. Gracias. A ustedes también, muchas gracias. Buenos días, la mañana del 5, a continuación aquí en la pantalla Líder de Honduras.